Vamos a compartir pantalla del tema de hoy, que es los costos de la empresa. Presentación. Bien, empezamos economía de la empresa repasando lo que vimos en micro de costos, pero trayéndolo a la realidad de la empresa. Recordemos la definición de costo. Dijimos que los costos representan el valor económico de los factores de producción que la empresa consume mientras lleva a cabo su actividad productiva. Es una definición genérica. Representa un esfuerzo económico para el logro de un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Producir unidades de un bien material, inmaterial, o un bien o un servicio, digamos, para tener una ganancia determinada. Nosotros no lo vamos a producir por producirlo solamente, sino para obtener una ganancia. A lo mejor el objetivo es producir determinado bien por el hecho de que le da una imagen a la marca, y la ganancia la obtenemos de otro producto, pero siempre la ganancia está en nuestro objetivo general. ¿Cuáles son los grandes rubros que integran nuestros costos? La materia prima, la mano de obra. Hay costos, o sea, materia prima y mano de obra los vamos a incluir como lo que llamamos costos de fabricación. ¿Por qué? Porque son aquellos que se llevan a cabo en el proceso de fabricación propiamente dicho. Pero la empresa, además de fabricar como su objetivo la ganancia económica, lleva a cabo otras actividades, como es la administración. Para poder realizar las actividades de comercialización y venta, nosotros necesitamos tener armada una administración. Habrá una secretaría que atienda el teléfono, que atienda proveedores, habrá empleados, vendedores que tienen que contactar con nuestros clientes, otros encargados de logística, ver el tema del transporte, etcétera. Cuestiones netamente administrativas. Hay costos en materia de servicios, tenemos servicios de agua, servicios de electricidad, transporte puede ser también un servicio, podemos tener un servicio de marketing, distintos tipos de servicios que contratemos o que tercericemos y que hagan a que se pueda desarrollar la actividad, impuestos y tasas, algunas conforme a la actividad, como canon, licencias por determinadas actividades, si lleva una actividad productiva tipo minera, si lleva una actividad alimentaria, hay tasas por inspecciones, por controles, etcétera, que tienen su periodo de abonar y que forman parte de los costos que tienen. Costos de seguros, costos también financieros, si en algún momento la empresa necesita llevar a cabo alguna actividad y necesita pedir capital, tenemos costos financieros que tienen que ser también considerados. ¿Por qué son importantes los costos? Porque son importantes al momento que vamos a determinar beneficios. Nosotros lo que hacemos es trabajar para obtener beneficios. Entonces, nuestros ingresos totales menos nuestros costos totales nos dan el nivel de beneficios que vamos a obtener. Tratemos de hacer una clasificación. Hay distintos criterios de clasificación de costos de la empresa. El primero ya lo hemos visto en microeconomía y lo tenemos que repasar. Así que acá vamos a ir repasando algunos conceptos. Yo les sugiero, si tienen dudas, releer lo que vimos en micro. El primer concepto es el de costo fijo, que es aquellos costos que no dependen del nivel de actividad de la empresa. Y recordemos que cuando hablamos nivel de actividad, no nos referimos al rango de producción de la empresa, ya lo vamos a ver en detalle, sino que aunque no produzcamos, los costos fijos los tenemos igual, porque se relacionan a un periodo de tiempo y a un rango en este sentido. Si mi planta productiva tiene este rango de producto total, por este rango yo tengo un nivel de costos fijos. Para producir este otro rango, esta cantidad, supongamos que estas sean 100 unidades, estas sean 500 unidades, estas sean 1000 unidades,
Para producir 100 unidades, yo tengo un nivel de costo fijo, supongamos, de 2. Para producir el doble de unidades, de 10 unidades, probablemente no vaya lineal, pero voy a tener un nivel de costo fijo determinado, por ejemplo, de 5. Si quiero producir hasta 1000, voy a tener otro nivel de costo. Este nivel de costos fijos en el marco de esta producción no se va a mover, aunque yo no produzca nada. Veamos. Como contracara de los costos fijos tenemos los costos variables, que habíamos definido ya como aquellos que sí dependen del volumen de actividad de la empresa, entonces que aumentan con el volumen de actividad. En el rango que yo tengo que producir, como vimos en el cuadro anterior, si yo voy a producir entre 100 y 500. Si produzco 100, tengo un nivel de costo variable. Si produzco 200, otro, y 500, se va incrementando con el volumen de la producción. Cuando no hay actividad, no tengo costos variables, tengo costos. En realidad tampoco es que quizás llegue a ser nulo. Vamos a ver que se minimiza, se acerca, tiende a ser, pero no llega a ser nulo. Lo ponemos así para simplificar el concepto. En la realidad es más complejo, porque van a ver que no es tan simple establecer la clasificación de los costos. Ese es el criterio que van a tener ustedes al momento de contabilizarlo. Por eso es importante que detallen el criterio que establecen para cada tipo de costo. Tenemos otro criterio de clasificación, que es el de costos totales y unitarios, que también vimos en microeconomía y nos vamos a remitir. Los costos totales son la suma de todos los costos de la empresa. Lo habíamos definido como costos fijos totales más costos variables totales. Y los costos fijos totales es el gasto monetario que existe aún sin producir, dependiendo de la planta que yo tenga, como de lo que llamamos el rango de producción. Mientras que el costo variable depende de lo que yo voy a producir en ese rango. Este es un grafiquito que ya lo hicimos. Dijimos que la empresa, ¿qué hace la empresa en la economía? Y va a ver cómo combina los factores de producción, qué cantidad va a producir. Para eso tiene que analizar los costos, analizar los precios y la cantidad a producir, los factores que tiene para combinar, y esto se relaciona directamente con el nivel de ingreso que pretenda tener, es decir, el precio por la cantidad vendida me va a dar el nivel de ingreso, y de eso depende los beneficios. Ahora lo vamos a ver con sistemas para clasificar nuestros beneficios. Recordemos algunos ejemplos de costos fijos totales. El alquiler del edificio, la depreciación del capital, algunos impuestos, inmobiliario, automotor, seguros, sueldo de personal permanente. Generalmente refiere a personal administrativo, gerentes, ingenieros de calidad. Recuerden, personal administrativo puede ser la secretaria, un secretario, telefonista, puede ser un contador que lleve adelante toda la administración, puede ser un encargado de organizar la parte logística, etc. Contrataciones, compras y contrataciones. Y los gerentes, vamos a tener gerentes que lleve a cabo la parte administrativa, vamos a tener un gerente que lleve a cabo la parte de fabricación. Y aquel ingeniero que oficie de gerente de fábrica, también va a ser un costo fijo aunque esté trabajando en fábrica, porque seguramente él va a permanecer aun cuando la fábrica por alguna razón no se encuentre. Y dentro de los operarios, ya lo vamos a ver, que tenemos en fábrica, vamos a ver que algunos pueden tener un toque de permanencia. Por eso acá hay que ponerle criterio, cuando va a decir que un sueldo es un costo fijo o es un costo variable. Otro tipo de costos fijos son los servicios. Habíamos visto que agua potable y electricidad, todo depende. Si agua potable
lo utiliza o no en el proceso productivo. Si no lo utiliza en el proceso productivo y solamente higiene personal, higiene del local, es un costo que es fijo. Pero si depende del volumen de producción, tiene un componente fijo y un componente variable. Caso de energía también, el caso de mantenimiento, son fijos. Generalmente los consideramos fijos porque tenemos una base de costos de mantenimiento que aparte los podemos de alguna manera prorratear en un periodo determinado. De los costos variables habíamos mencionado materia prima. Si no producimos no necesitamos utilizar materia prima. Otros insumos, como los materiales directos. Materiales. Dijimos la diferencia entre materia prima y materiales. La materia prima sufre un proceso de transformación en el proceso productivo. Los materiales permanecen como tales en el producto, ¿bien? Pero integran el producto y se diferencian. Acá tenemos el costo de lo que habíamos dicho de la energía, que aunque suele tener un componente fijo y otro variable, que depende de la cantidad utilizada en el proceso de la producción, va a depender mucho de mi proceso. El que la energía, generalmente siempre tiene un impacto en el proceso, pero dependerá del tipo de proceso, que sea más utilizado o no, y que ese componente variable sea aún más importante que el fijo. El sueldo de los operarios, que generalmente se contratan ante necesidades temporales, o bien si son empleados permanentes, las pequeñas empresas particularmente, habíamos dicho microeconomía, los destinan a tareas de mantenimiento cuando no hay producción, y en ese caso pasan a ser costos fijos. Pero cuando hay producción, digamos, se contabilizan las horas hombres que uno paga por producir. Las empresas grandes lo diferencian bien, porque en las épocas de mayor productividad contratan específicamente mano de obra hasta el fin. Entonces ahí vemos bien la diferencia. Como norma general, al sueldo del operario que trabaja en la planta lo consideramos variable, como norma general. Por eso está en esta filmina y no en la anterior. Entonces habíamos dicho que los costos totales son costos fijos totales, suma de los costos fijos unitarios, más costos variables totales, que van a ser la suma de los costos variables unitarios. Y habíamos visto la función costos totales en función del producto total, teníamos costos fijos, se mantenían, y los costos totales comenzaban desde los costos variables comenzaban de cero, iban incrementándose, y los costos totales eran la suma de las dos funciones, costos fijos más costos totales, por lo tanto tendría que ser una paralela. Si yo dibujo como una línea, debe ser una paralela que comienza desde, en vez de cero, comienza desde costos fijos totales. Otro criterio de clasificación, costo unitario. Habíamos visto dentro del costo unitario el costo medio, que era el costo promedio por unidad producida. Habíamos definido el costo fijo medio, que es el costo fijo por unidad producida, y el costo variable medio. Y el costo marginal, como el incremento del costo total por unidad adicional del producto. Repasar estos conceptos, ya lo vimos en vivo. Entonces, todos estos costos forman parte de nuestros costos unitarios. El costo medio, que se calcula como costo total sobre el producto total. Nos interesa sobre todo el costo variable medio, que se calcula como costo variable total sobre el producto total. Son los dos que hay que diferenciar bien en este momento cuando veamos los sistemas. Habíamos visto su gráfico, para recordar nomás, recuerden los gráficos. Y habíamos visto, acá lo tenemos más lindo en una línea, cómo podíamos graficar los costos totales y los unitarios. Y habíamos visto que se relacionaban entre sí. Bueno. Otro criterio de clasificación de costos propio de esta unidad, que es el costo directo. El costo directo es aquel costo que puede ser atribuido al producto terminado.
Eso quiere decir que se identifica en el producto, física y económicamente. Esta es la definición. Físicamente, que yo lo veo que está en el producto. Si voy a elaborar un zapato y el cuero es la materia prima, el cuero integra ese producto, yo veo que el cuero está en el producto. Y puedo saber económicamente qué cantidad de cuero tiene un zapato. Voy a poder calcular el costo de la cantidad de cuero que lleva un zapato. Entonces se encuentra física y económicamente identificable, porque se constata su presencia en el producto y porque tiene significatividad económica en el costo del producto. Yo voy a poder decir cuánto cuero utilizo. Si dijera, por ejemplo, el pegamento, probablemente no puedo identificar cuánto pegamento tengo por cada producto. Entonces, si bien sé que está, pero no lo puedo identificar, no va a formar parte del costo directo. Y generalmente nos referimos a materia prima, a materiales directos, que son aquellos materiales que forman parte del producto como tales. Supongamos que nuestro zapato tenga tachas. Las tachas son materiales, ya vienen formadas, integran las zapatillas, o los cordones, también podría ser si habláramos de una zapatilla, lo integran, los identifico física y económicamente, pero no han tenido transformación. Yo los he agregado y forman parte del producto terminado. Y luego tenemos la mano de obra directa, que serán las horas hombre, el salario de los trabajadores que estuvieron en fábrica elaborando ese producto. Y yo lo puedo cuantificar, incluso unitariamente. Clasificación de costos. Dijimos costos directos y como contraparte en este criterio de clasificación tenemos los costos indirectos, también denominados gastos generales. Nosotros generalmente utilizamos más el nombre de gastos generales y lo abreviamos como GG mayor. No es una risa, es GG gastos generales. Son gastos generales porque no se pueden atribuir al producto de forma específica. Dijimos, por ejemplo, el caso de los pegamentos. No se pueden identificar física o económicamente, porque no puedo constatar su presencia en el producto. Y porque aún constatándolo, su significatividad en pesos es muy baja para que se pueda determinar en cuánto influye el costo unitario de ese producto. Acá puse el ejemplo de los clavos en una silla, pero podía ser el pegamento en un zapato. Es difícil que se pueda asignar. Cuando es muy difícil que se le pueda asignar un valor económico, los colocamos en el marco de los gastos generales. Los contabilizamos de ese marco. Por ejemplo, lubricantes de maquinarias. Ni siquiera se encuentran físicamente en el producto, pero son gastos necesarios para la fabricación. Pegamentos, lijas para pulido de materiales, paños de trabajo, otros elementos de trabajo que son necesarios, pero que no integran ni siquiera físicamente el producto, menos aún económicamente. Y en la tercera, digamos, criterio de clasificación, tiene que ver con la función que tiene la empresa. Ya algo adelantamos cuando hablamos de costos de fabricación. Los costos de fabricación son todo lo que representa, digamos, el movimiento de fábrica, el movimiento de producción exclusivamente. Los costos de comercialización, lo que es necesario para llevar adelante la venta, y el cobro de las acreencias, porque no solamente venderlos y entregarlos, hay que cobrar las acreencias para que ingrese el dinero nuevamente a la empresa. Lo vamos a ver cuando veamos capital de la empresa. Luego tenemos los costos de administración, todo lo que es la parte administrativa general, y costos financieros si necesitamos de alguna manera recurrir al mercado financiero. Esos costos los tendremos también que sumar.
es la estructura básica de costos de una empresa? Tenemos costos de mano de obra y de materia prima, costos que llamamos directos, costos indirectos o gastos generales, y tenemos la variación de existencia de productos semiterminados, productos intermedios. ¿Bien? En esta estructura, a todo esto le podemos llamar costos de productos terminados en un periodo. Siempre nos referimos a un periodo determinado, y que generalmente lo relacionamos con un periodo fiscal. O depende del periodo de producción, del tiempo que me lleve. Ya vamos a ver cuando veamos empresa, el tiempo que me lleve un periodo determinado. Y acá vamos a determinar la variación de la existencia ya de los productos terminados. En otro nivel de mi estructura de costos tenemos lo que llamamos el costo industrial de productos vendidos. Una vez vendidos, el costo de ventas. Esto es lo que se forma, digamos, nuestro costo de ventas. Luego tenemos el costo comercial, nuestro resultado financiero y el costo de lo que llamamos explotación. Explotación refiere a un periodo de producción completo, desde que compro materia prima, elaboro, paso primero por los semiterminados, por los productos intermedios, hasta llegar al producto final, ¿bien? Y pasando por el costo de administración y de comercialización y de cobro de acreencias, que tiene que ver con el costo comercial o financiero, es lo que se llama el costo de explotación. Es lo que yo tengo que invertir para un proceso productivo, del principio al final. Lo vamos a entender, esto sería costo de administración, y acá tenemos el costo total de la empresa. Está formado por todos estos tipos de costos. Vamos a volver de nuevo a esta estructura en próximas clases, cuando analicemos el capital de la empresa. Ahora nos interesa simplemente diferenciar que existen en esta estructura distintas actividades de la empresa. Profe. Los costos de fabricación. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Qué sería el costo de explotación? Un ejemplo, si puedes dar. El costo de explotación. Cuando usted defina el capital de la empresa, va a entender que tiene un capital fijo y un capital que le llama circulante, que se lo simplifica con la letra G. Capital fijo es la letra K. Capital fijo es toda la maquinaria, la infraestructura que usted necesita para producir. Y el capital de explotación es el capital que usted tiene que invertir para hacer un ciclo completo de explotación. Supongamos, y volvemos al ejemplo más que sencillo, que hiciéramos zapatillas. Desde que, ¿qué abarcaría? Abarca el costo de su materia prima y de materiales que van a formar ese producto. Supongamos que sea un solo tipo de zapatillas. El costo de la mano de obra que tiene del personal afectado a la elaboración que produce 100 zapatillas. Más que va a implicar poner en funcionamiento una serie de maquinaria determinada, que sería el costo de fabricación, más el costo administrativo de comercialización de los vendedores, el costo de transporte, la entrega a su cliente, más el costo financiero de cobrar lo que usted produjo. Esto sería un periodo de explotación, y ese es un costo de explotación. ¿Quedó claro? Yo termino un periodo e inicio otro. Eso lo vamos a ver en capital. Yo invierto un capital completo, un ciclo productivo completo, que sería un ciclo de explotación. Recaudo nuevamente, cobro las acreencias, ingreso de nuevo ese dinero y lo vuelvo a invertir en otro. Eso es el ciclo de explotación. ¿No? ¿Es claro? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. Vamos a verlo en detalle no en esta parte que estamos analizando solo costos, sino cuando veamos capital de la empresa, y ahí le va a quedar mucho más claro el concepto.
La materia prima y los materiales directos son todos aquellos que dijimos forman parte del producto física y económicamente. Mientras las materias primas se transforman, los materiales directos no. La mano de obra directa es la actividad física o intelectual del hombre en el proceso productivo generando un producto final. Es el costo de esta actividad física o intelectual del hombre, es lo que llamamos mano de obra directa, pero del hombre que está trabajando directamente en el producto final. No está el vendedor, no está el administrador, está el hombre que está trabajando, porque hablamos de fábrica. Costo de fábrica. Y gastos generales o costos indirectos de fabricación, ahí se encuentran materiales indirectos, como decimos pegamentos, lubricantes, etc. Mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta es toda esta otra mano de obra de los administrativos, los vendedores, el transportista, todos estos costos que no integran directamente el producto, pero son necesarios para llevar a cabo la actividad. Eso los ingreso como mano de obra indirecta. Y otros. Hablamos de los seguros, todo lo que mencionamos generalmente, impuestos, tasas, seguros, ¿bien? Y pueden ser fijos o variables. Entonces acá estamos incluyendo los fijos y también algunos de los variables. No necesariamente todos los gastos generales son variables ni son fijos. Generalmente la mano de obra directa se considera variable. Ya les dije que la única diferencia puede haber si la empresa fuera pequeña. Pero en general, el criterio nuestro para examen va a ser que la mano de obra directa la consideramos variable. Al igual que la materia prima y los materiales directos. Son variables. Si yo no produzco, no tengo materia prima ni tengo materiales directos. Que no son fijos, son variables. Lo que vamos a ver, esta clasificación la necesitamos para poder analizar lo que llamamos los sistemas de asignación de costos. En una empresa lo que ustedes van a tener que hacer es analizar los costos para ver si tiene beneficios o no tiene beneficios. Y para eso se utilizan distintos sistemas de asignación. Dos, básicamente. El sistema de costeo por absorción y el sistema de lo que llamamos costeo directo. Vamos a ver cada uno de ellos y sus ventajas y desventajas. El sistema de costeo por absorción es el más utilizado. Nosotros es el que más utilizamos. Y divide los costos en directos e indirectos. Generalmente ustedes cuando van a analizar una empresa van a tener una planilla de costos que tiene una planilla muy grande, que tiene muchos ítems. Entonces tienen que dividir esos ítems en aquellos que consideran directos y aquellos que consideran indirectos, según los criterios. Los gastos generales, que serían los indirectos, se absorben o prorratean en la totalidad del producto elaborado. Quiere decir que vamos a estudiar costos durante un tiempo determinado y los gastos generales los vamos a dividir por la cantidad de producto elaborado, el producto total. ¿Y cómo lo vamos a prorratear? No sé, si elabora distintos productos, no es que se prorrateen uno a uno. Los gastos generales suelen tener distinto impacto en cada tipología de productos que elabora. Se distribuye mediante lo que se denomina un coeficiente de distribución. El coeficiente de distribución, ustedes pueden tener un criterio particular según el tipo de actividad productiva para poner uno u otro. Esta tabla, que generalmente es lo que usamos nosotros, muestra algunos, pero como acá decimos, no muestra todos. Usted puede crear un coeficiente de distribución en función del sistema productivo que está analizando. ¿Cuáles son los más usados a mano de obra? El criterio de distribuir según la mano de obra es el más utilizado. Y otro que es bastante usado, bueno, dependiendo del tipo de material, el costo de materiales. El hora
En mano de obra refiere a las horas hombres, básicamente, o al salario de las personas involucradas, y el otro puede ser el que se basa en la materia prima, costo de materiales, materia prima, o costo primo también. Podemos usar materia prima sola o costo primo. Acá me faltó agregar materia prima, por eso la buscaba y no la encontré. Pero podemos utilizar el costo primo, que es la suma de mano de obra directa y materia prima, o podemos utilizar mano de obra sola, materia prima, o como acá estamos viendo, unidades de producto, en función de gastos generales por producto total, directamente, también es usable. Depende del tipo de actividad. Acá le estamos diciendo, por ejemplo, si calcula la distribución según la mano de obra directa y la considera en salario en pesos, si hay diferencias en los salarios, le va a dar diferencias en el coeficiente de distribución. Mientras que si la calcula en horas, hombre, utilizadas en cada producto, esa diferencia por distintos salarios, que depende de la jerarquía de los operadores, todos los operadores no ganan lo mismo, tienen distinta antigüedad, tienen distintas funciones, entonces eso le da diferencia de salario. Que las elimina si contabiliza horas hombre. Horas máquina también refiere a los productos sobre todo automatizados. Cuando los productos son automatizados, en vez de horas hombre, sería utilizable en una cuestión manual, bien, cuando son automatizados podemos referir a horas máquina, a unidades de producto o al costo primo. Vamos a ver, cuando lo vean en un ejemplo les va a quedar más claro, pero sí tengan en cuenta la fórmula de cómo aplicamos el coeficiente. Y básicamente, volvamos atrás, por ejemplo, veamos mano de obra en horas. Gastos generales sobre cantidad de horas de mano de obra en porcentaje. Este sería el coeficiente de distribución. En el sistema de costeo por absorción, tengo que definir las siguientes cuestiones. El costo unitario de su producto se define como el costo medio, costo total sobre el producto total. Lo que habíamos definido nosotros, costo medio. Y el cuadro de resultados, así se llama, cuadro de resultados, está integrado por ventas, que se calcula como cantidad vendida por precio de venta, vendida, no producida, vendida, me va a dar ingresos totales. ¿Se acuerdan cuando vimos ingresos totales? Ventas, cantidad vendida por precio de venta, y el costo de venta lo voy a tomar como cantidad vendida por costo unitario, pero el costo unitario tomo este costo medio. Costo total sobre el producto total. Voy a obtener el resultado de ese cuadro, va a ser ventas menos costo de venta. Y este resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, yo tengo beneficios, y si es negativo, estoy en una situación de pérdida. Luego, en los productos que elaboré, pero que no vendí, constituyen mi inventario o mi stock. ¿Y cómo calculo el stock? Lo calculo como la cantidad producida menos la cantidad vendida por el costo unitario, que en este caso es el costo. Bueno, ¿cuáles son los inconvenientes de este sistema de asignación de costos por absorción? Primero que tengo diferentes coeficientes de asignación. Y a veces no me va a ser fácil comparar distintas cosas. Por eso lo más importante es establecer el criterio del coeficiente de asignación. Y más aún cuando la actividad de la empresa sea múltiple. A medida que tiene más productos, es más importante el coeficiente que yo utilizo. La utilidad depende del volumen de producción y no volumen de ventas. La utilidad como beneficio, ¿no? Como beneficio obtenido. Depende del volumen de producción y no del volumen de ventas, porque yo estoy prorrateando en todos los productos. Puedo
creer que el resultado final mejora al aumentar la producción. Pero eso es real, porque al aumentar la producción tengo también mayores costos. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque los gastos generales van variando año a año. ¿Qué pasa si estamos en un proceso inflacionario, por ejemplo? Yo estoy llevando al periodo siguiente costos generales del año anterior. Entonces, en realidad, materialmente los tuve que pagar, o sea, tuve que invertir lo suficiente para producir, y por eso esos costos fueron abonados. Pero los estoy prorrateando en el stock al periodo siguiente. Y eso, si estoy en un proceso inflacionario, me genera desfasajes en cuanto al valor de mi stock. Y también una suerte de cuestión que no va de la mano con la realidad de lo que efectivamente yo gasté. Y por ende, de que efectivamente esa diferencia que van a